La nave de transporte gimió mientras descendía a través de las nubes ámbar de Quilarion Prime. Cal Bren estaba sentado solo en la bodega de carga, con sus muñecas atadas con esposas magnéticas que zumbaban con una suave luz azul. Había sido sargento una vez, condecorado 3 veces por su valor durante las guerras fronterizas, elogiado por su valentía por comandantes que ahora eran polvo y recuerdo. Ahora era una carga, una deuda de guerra pagada en carne. Enviado a través de la galaxia como un mueble que nadie quería particularmente. El tratado entre la Alianza Terran y el dominio Belin había sido firmado hacía 18 meses, pero sus términos aún ardían en la memoria de Cal como ácido grabado en metal. Por cada 100 soldados Belin asesinados por manos humanas, un humano serviría al dominio durante 10 años. La unidad de Gail había mantenido la línea en Brens Ridge, llamada así en su honor, cuando el polvo se asentó y se contaron los cuerpos, y habían matado a más de lo que les correspondía. 712 enemigos en una sola noche, para ser exactos. Las calculadoras de la oficina del tratado habían hecho sus lúgubres cálculos aritméticos, con los dedos bailando sobre tabletas y hojas de cálculo, y había salido el número de Cal. No había protestado cuando vinieron por él. ¿Qué sentido habría tenido? La guerra había terminado. Sus amigos estaban muertos, enterrados en tumbas poco profundas en lunas que apenas podía recordar. Su esposa lo había abandonado 3 años antes del armisticio, incapaz de soportar las largas ausencias y la mirada vacía en sus ojos cuando volvía a casa. Sus padres habían fallecido mientras él luchaba en una roca cuyo nombre ya había olvidado. No le quedaba nada en la tierra excepto fantasmas, arrepentimiento y el eco de los disparos que nunca desaparecían de sus sueños. Así que cuando la policía militar llamó a su puerta a las 6, se fue en silencio, empacó una sola maleta con 3 cambios de ropa y una fotografía de sus padres. Salió de su pequeño apartamento sin mirar atrás, y ahora aquí estaba, con 37 años, con destino a un mundo extraño para servir a amos a quienes había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de matar. El universo, reflexionó, tenía un amargo sentido del humor. A través de la pequeña ventana, vislumbró por primera vez a Torne, la capital del dominio Belin. Torres de piedra negra y metal dorado se alzaban desde las paredes del cañón, conectadas por puentes que brillaban como hilos de plata en el sol poniente. La arquitectura era vertical, construida para criaturas que pudieran volar, con balcones y plataformas de aterrizaje que sobresalían en cada nivel como hojas de un árbol imposible. En el corazón de la ciudad se alzaba la ciudadela de las torres, un palacio que parecía perforar el cielo mismo. Sus 1000 torres se extendían hacia los cielos como dedos que buscaban las estrellas. El barco se estremeció al aterrizar. Las botas resonaron sobre el metal y luego las puertas de la bodega de carga se abrieron con un crujido, inundando la bodega con una luz ámbar y un aire que tenía un sabor extraño en la lengua de Cal. Entraron 3 guardias Belin, con sus alas oscuras fuertemente plegadas contra sus espaldas. Su armadura pulida hasta brillar como un espejo. Eran altos, de casi 2 metros cada uno, con piel del color de la luz de la luna y ojos que brillaban levemente con un tono ámbar en la penumbra. Sus rostros eran angulares, casi humanos, pero no del todo, con pómulos altos y mandíbulas afiladas que les daban una apariencia aristocrática. «Levántate, humano», ordenó el guardia principal en inglés con acento. Las palabras caen de su boca como piedras arrojadas al agua. «Tu servicio comienza». Cal se quedó sin decir palabra. Había aprendido durante la guerra que los Belin respetaban el silencio más que la protesta. Valoraban la disciplina, el honor y la compostura por encima de todo. Gritar o suplicar solo invitaba al desprecio, y el desprecio invitaba a la crueldad. Los guardias parecieron ligeramente sorprendidos por su silenciosa obediencia, pero no dijeron nada mientras lo conducían por la rampa hacia la luz ámbar de Quilarion Prime. El aire era diferente allí, más fino, con una leve dulzura metálica que le recordaba al cobre y a algo más, algo floral que no podía identificar. La gravedad también era más ligera, quizá un 90% de la estándar de la Tierra, lo que hacía que sus pasos se sintieran inestables e inciertos.
Archivó esa información en la parte de su mente que lo había mantenido con vida durante 16 meses de combate. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Durante la guerra, había aprendido a catalogar cada detalle de su entorno, cada ventaja o amenaza potencial. Lo había mantenido respirando cuando otros se habían detenido. No veía ninguna razón para abandonar la práctica ahora. Lo hicieron marchar por las calles de Astorne. Los ciudadanos de Belín se detuvieron a mirarlo y sus conversaciones se convirtieron en susurros a medida que pasaba. Algunos observaban desde detrás de elegantes abanicos hechos de plumas y seda. Otros simplemente observaban con esos ojos luminosos, sus expresiones ilegibles como máscaras alienígenas. Los niños, con sus alas todavía suaves y sin desarrollar, lo señalaban desde los balcones superiores, charlando en un idioma que sonaba como canto mezclado con campanillas de viento. «Humano», gritó una niña con voz aguda y curiosa. «¿Es cierto que los humanos no pueden volar?» Cal miró hacia arriba pero no respondió. ¿Qué había que decir? Sí, los seres humanos eran criaturas terrestres atrapadas para siempre por la gravedad y las limitaciones de sus propios cuerpos. No parecía que valiera la pena mencionarlo. Los guardias lo guiaron a través de mercados llenos de frutas extrañas y olores aún más extraños, pasando por fuentes que parecían fluir hacia arriba en lugar de hacia abajo, a lo largo de avenidas bordeadas de estatuas de guerreros y eruditos, y lo que Cal supuso que eran antiguos reyes. Dondequiera que miraba, veía evidencia de una civilización más antigua y sofisticada que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Los Belín habían estado viajando entre estrellas cuando los humanos todavía estaban aprendiendo a cultivar y construir ciudades de ladrillos de barro. Fue una experiencia humillante y al mismo tiempo aterradora. La ciudadela de Spires era aún más impresionante vista de cerca. Sus paredes estaban talladas con escenas de antiguas batallas. Guerreros Belín con sus alas abiertas y sus espadas levantadas contra enemigos olvidados hace mucho tiempo. Las puertas principales tenían 30 pies de alto, estaban hechas de un metal que Cal no reconoció, y se abrieron silenciosamente cuando los guardias se acercaron, revelando un patio de piedra pulida y agua fluyendo. Dentro del palacio había un laberinto de pasillos y cámaras, cada uno más ornamentado que el anterior. La luz dorada se filtraba a través de las ventanas cristalinas, proyectando patrones de arco iris sobre los pisos pulidos. Los sirvientes se movían con una eficiencia susurrante, sus túnicas flotando detrás de ellos como agua. Las paredes estaban adornadas con tapices que representaban la historia del dominio. Siglos de conquista, diplomacia y expansión a través de las estrellas. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegaron a un gran salón. Era circular con un techo abovedado pintado para parecerse al cielo nocturno de Kelarion Prime. Las constelaciones brillaban arriba, algunas familiares por los mapas estelares que Cal había estudiado durante la guerra, otras completamente desconocidas. En el otro extremo, en un trono tallado de una sola pieza de obsidiana que parecía beber la luz, estaba sentada la emperatriz Aulrain. Ella era antigua según los estándares Belrin, quizás de 300 años, aunque no parecía mayor de 50 según los criterios humanos. Su cabello era de un blanco plateado, trenzado en patrones elaborados y decorado con joyas que captaban la luz como estrellas capturadas. Sus alas, aunque plegadas, eran enormes. Sus membranas se estiraban sobre huesos tan gruesos como el antebrazo de Cal, y crujían ligeramente cuando ella se movía. Llevaba túnicas de un morado oscuro y oro bordado con símbolos que Cal no reconoció, y sus ojos, 2 charcos gemelos de ámbar líquido, estaban fijos en él con una intensidad que le erizaba la piel. Junto al trono había una mujer más joven, y a Cal se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella era hermosa de la misma manera que una espada es hermosa, afilada, peligrosa y fría. Su cabello era negro como el espacio entre las estrellas y caía sobre sus hombros en una cascada de seda que parecía moverse por sí sola. Su piel era pálida, casi luminiscente, con un ligero matiz violeta que se hacía más visible cuando la luz cambiaba.
Sus ojos brillaban con una feroz luz azul violeta, más brillante que cualquier ojo Belrin que Cal hubiera visto antes. Llevaba una armadura, no túnicas, placas de color púrpura adornadas con plata e incrustadas con brillantes cristales azules que pulsaban como latidos de corazón en un ritmo constante. Sus alas eran más oscuras que las otras que había visto, casi negras, con membranas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Ella miró a Cal como si estuviera mirando a un insecto que se ha metido en nuestra sopa. ¿Esta es la deuda de guerra?, preguntó, con una voz cargada de desprecio tan denso que resultaba cortante. Esto es lo que nos envían. Un soldado roto, ya pasado su mejor momento, con más cicatrices que habilidades. Esperaba algo más impresionante. La emperatriz levantó una elegante mano y la mujer más joven se quedó en silencio, aunque su mandíbula se tensó con evidente frustración. Tandris, dijo la emperatriz con voz suave, pero que se escuchó fácilmente a través del salón como un susurro amplificado por una arquitectura diseñada exactamente para ese propósito. Te callarás. La joven, Tandris, inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, pero sus ojos nunca se apartaron de Cal. Ardían con un odio tan puro y manifiesto que casi podía sentir su calor. La emperatriz volvió su atención hacia Cal. Humano, dijo, di tu nombre y rango. Cal se enderezó, recurriendo a la disciplina militar. Cal Brennick, ex-sargento, Cuerpo de Marines de la Alianza Terran, Tercer Batallón, Séptimo Regimiento. Algo brilló en los ojos de la emperatriz. Bren, repitió, haciendo rodar las sílabas como si las saboreara, como en la cresta de Brennick. Sí, Su Majestad. El silencio que siguió fue tan pesado que podía conmover. Cal podía sentir todas las miradas de la sala sobre él. Cientos de nobles, cortesanos y sirvientes, todos mirando al humano que se había convertido en una leyenda de otro tipo. La joven, Tandras, lo miraba fijamente con algo que podría haber sido reconocimiento mezclado con odio. Usted dirigió la defensa, dijo la emperatriz con voz pensativa. Mataste a 217 de mis soldados en una sola noche. Mantuviste una posición que debería haber caído en minutos durante 16 horas. Usted cambió el rumbo de toda la campaña. Cal la miró a los ojos sin pestañear. Hice lo que me ordenaron hacer. Protegí a mi gente. La emperatriz lo estudió durante un largo momento. Entonces, inesperadamente, sonrió. Estuve allí, dijo. En la cresta de Brennick. Lideré el asalto final. A Cal se le heló la sangre. Recordó aquella noche. Recordó el caos, el fuego y los gritos. Recordó ver morir a sus amigos uno a uno, manteniendo la línea con solo terquedad y oraciones a los poderes que pudieran estar escuchando. Recordó a una comandante Belin que luchó como un demonio y que casi rompió su línea antes de que un disparo afortunado de un cañón de plasma la estrellara contra el suelo. Te derribé, dijo en voz baja. Lo hiciste, asintió la emperatriz. Y luego, cuando tus soldados quisieron ejecutarme, los detuviste. Me diste agua. Tú vendaste mis heridas. Me vigilaste hasta el amanecer, cuando el contraataque Belin te obligó a retirarte. Hizo una pausa. Me salvaste la vida. Los susurros en el salón se hicieron más fuertes. Una ola de murmullos recorrió la corte reunida como el viento entre el trigo. Tandris miraba fijamente a su madre, con la conmoción escrita en el rostro. Sus alas se habían extendido ligeramente, un gesto inconsciente de sorpresa. No sabía quién eras, dijo Cal. Solo sabía que estabas herida. Matar a un enemigo indefenso parecía incorrecto. La emperatriz se levantó de su trono, desplegando ligeramente las alas para mantener el equilibrio, y por eso, dijo, precisamente voy a honrarte. Bajó los escalones lentamente, cada movimiento deliberado y elegante. Sus alas captaban la luz mientras se movía, brillando con colores que parecían imposibles. Cuando estuvo frente a Cal, extendió la mano y tocó sus muñecas atadas.
Las esposas magnéticas se abrieron con un clic y cayeron al suelo con un ruido que resonó en el silencioso pasillo. A partir de ese día, anunció la emperatriz, y su voz resonó en el salón como una campana. Cal Brennick ya no es una deuda de guerra. Él es un invitado del dominio bajo mi protección personal. Cualquiera que le haga daño responderá ante mí. La sala estalló en murmullos. Algunos de los nobles parecían indignados y sus alas se agitaban con indignación. Otros simplemente parecían confundidos, tratando de comprender este giro inesperado de los acontecimientos. Algunos asintieron lentamente, como si este acontecimiento tuviera algún extraño sentido. Pero Tandris parecía como si hubiera tragado algo amargo y espinoso. «Mamá», dijo con los dientes apretados, «no puedes hablar en serio. Es humano. Es un asesino. Destruyó nuestras fuerzas en la cresta. ¿Y quieres honrarlo?» La emperatriz se giró para mirar a su hija. «Nunca he sido más serio». Colocó una mano sobre el hombro blindado de Tandras y su voz se suavizó ligeramente. «Será su guía y guardián durante su estancia aquí. Lo tratarás con el respeto que se le debe a quien salvó la vida de tu madre». «Pero es un carnicero», protestó Tandris. «Un asesino de nuestro pueblo. Mi propio hermano murió en Brens Ridge. Corben tenía 23 años. Había estado casado solo 6 meses. ¿Y quieres que yo venere a su asesino? Y estoy viva gracias a él», respondió la emperatriz. Su voz era suave, pero había hierro debajo de ella. La muerte de Corben fue una tragedia, pero fue guerra. Este hombre no eligió la guerra. Él solo eligió la misericordia cuando la misericordia era escasa. Ella miró a su hija a los ojos. «¿Lo reverenciarás?» «Tandras. Esto no es una petición. Es una orden de vuestra emperatriz». Por un momento Cal pensó que podría negarse. Sus alas se abrieron de par en par, en señal de agitación y desafío, y sus manos se cerraron en puños a sus costados. Los cristales de su armadura pulsaban más brillantes, como si se alimentaran de su emoción. Pero luego, lentamente, dobló sus alas e inclinó la cabeza. «Como tú mandes, madre», dijo, y las palabras sonaron como si las hubieran arrastrado sobre cristales rotos. La emperatriz sonrió. «Bien». Ella se volvió hacia Cal. «Se te asignará alojamiento en el palacio. Mi hija se ocupará de tus necesidades. Si necesitas algo solo tienes que pedirlo». Cal miró a Tandras, que irradiaba hostilidad como el sol irradia calor. Algo le decía que esta sería una tarea muy larga. «Gracias, Majestad», dijo. La emperatriz asintió. «Bienvenido a Kelarion Prime, Sargento Brennick. Espero que su estancia aquí le resulte enriquecedora». Mientras los guardias se lo llevaban, Cal podía sentir los ojos de Tandras clavándose en su espalda. Él no se dio la vuelta. Sabía que algunas batallas se libraban mejor sin mirar directamente al enemigo. Las habitaciones que le dieron eran más grandes que todo su apartamento en la tierra. La cama era una enorme construcción de madera tallada y seda, lo suficientemente grande para que 4 humanos durmieran cómodamente, con postes que se elevaban hacia el techo como pilares de un templo. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de Astorne, con las luces de la ciudad brillando como estrellas contra el cielo que oscurecía. Había un baño con una bañera del tamaño de una pequeña piscina llena de agua que humeaba suavemente y olía a flores que no podía nombrar y un armario lleno de ropa de su talla, batas y túnicas de colores que nunca hubiera elegido para sí mismo. Cal ignoró todo. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando sus manos. Ahora recordaba a la emperatriz, no como una emperatriz, sino como un comandante enemigo herido, sangrando en el barro de Brennix Ridge. Sus soldados querían acabar con ella. Habría sido fácil. Ella estaba apenas consciente, sus alas estaban rotas, su armadura destrozada. Un disparo y habría muerto. Pero Cal la miró a los ojos y vio algo que lo hizo detenerse. Ni miedo, ni odio, solo una aceptación cansada, la mirada de alguien que había luchado tan duro como pudo y estaba lista para el final.
Era una mirada que había visto demasiadas veces en demasiados rostros, humanos y similares. Él le había dado agua. Él había vendado sus heridas. Cuando el contraataque de Belín llegó al amanecer, la dejó donde los médicos pudieran encontrarla. Nunca esperó volver a verla. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Tandras entró. Se había quitado el casco y Gail pudo ver su rostro claramente por primera vez. Sus rasgos eran marcados, pero no desagradables, con pómulos altos y una mandíbula fuerte. Su cabello negro enmarcaba su rostro como sombras que tomaban forma. Sus ojos, de ese feroz color azul-violeta, lo estudiaron con abierta sospecha y un asco apenas disimulado. «Permítanme ser clara», dijo sin preámbulos. «No me importa lo que mi madre ordenó. No te reverencia. No te respeto, y desde luego no confío en ti. Eres un asesino. Eres un ser humano. Y, en lo que a mí respecta, eres una mancha en este palacio que me veo obligado a tolerar». Cal se encogió de hombros. «Me parece bien». Tandris parpadeó. Ella claramente esperaba una discusión. Tal vez incluso la deseaba. «Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué te gustaría que dijera?» Cal preguntó. «Que lo siento por haber sobrevivido. ¿Qué me arrepiento de defender a mi pueblo?» Él negó con la cabeza. «He hecho cosas en la guerra de las que no estoy orgulloso. He matado a personas que probablemente no merecían morir. Pero nunca he hecho nada que no creyera necesario». «¿Necesario?», Tandris repitió con voz aguda como una espada. «¿Consideras necesaria la muerte de 200 de mis parientes?» «Yo lo llamo guerra», dijo Cal simplemente. «Tu gente invadió nuestras colonias. Los defendimos. La gente murió en ambos bandos. Si buscas un monstruo para odiar, lamento decepcionarte. Solo soy un soldado que hizo su trabajo. No es mejor ni peor que otro». Durante un largo momento, Tandris no dijo nada. Sus alas se movían inquietas contra su espalda y sus manos permanecían apretadas a sus costados. Luego, de repente, se giró y caminó hacia la ventana. Los hijos gemelos de Keelarion casi se habían puesto, dejando el cielo pintado en tonos púrpura y dorado. «Mi hermano murió en Brens Ridge», dijo en voz baja. Corbin tenía 23 años. Llevaba casado solo 6 meses. Su esposa estaba embarazada de su primer hijo. Ni siquiera sabía que iba a ser padre. Cal sintió un nudo en el pecho. «Lo siento». Tandris se giró para mirarlo con expresión severa. «¿Lo eres?» «Sí», dijo Cal. «Por si sirve de algo, sí. No disfruté matando a tu gente. No celebré sus muertes. Solo quería volver a casa. Quería que cesaran las matanzas». Hizo una pausa. «Pero no se detiene, ¿verdad?» «En realidad no. La guerra termina y las matanzas terminan, pero el dolor continúa. La pérdida continúa. Corín sigue muerto, su esposa sigue viuda, y su hijo nunca conocerá a su padre. Nada de lo que diga o haga cambia nada de eso». Algo en la expresión de Tandres cambió. Por un instante, pareció casi humana, casi vulnerable. Entonces el muro volvió a levantarse. «Mañana», dijo, «comenzarás con tus deberes. Mi madre quiere que te integres a la vida de la corte. Asistirás a funciones, conocerás a los nobles, representan la nueva era de paz entre nuestros pueblos». Hizo una pausa, con el labio ligeramente curvado. «Intenta no avergonzarte. Haré lo mejor que pueda», dijo Cal secamente. Tandres lo miró por última vez. Algo complejo se movió tras sus ojos, y luego se fue. La puerta se cerró tras ella, y Cal se quedó solo de nuevo. Se sentó allí un largo rato, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo alienígena. En algún lugar, la Tierra giraba alrededor de su sol, y la gente vivía sus vidas sin saber ni importarle la existencia de Cal Brennick. Se preguntó si alguien se daría cuenta cuando hubieran pasado 10 años.
Se preguntó si seguiría vivo para descubrirlo. Los días siguientes fueron un torbellino de protocolos y ceremonias. Cal aprendió las formas correctas de hacer una reverencia. Una inclinación suave para los iguales, una más profunda para los superiores, un ángulo particular de la cabeza para la realeza. Aprendió las formas correctas de saludar a la gente, usando títulos que parecen cambiar según la hora del día y la posición social relativa. Aprendió las formas correctas de comer con cubiertos, que parecían diseñados para confundir y cubiertos que parecían completamente decorativos. Aprendió la forma correcta de caminar, hablar y respirar, hasta que su cabeza se llenó de reglas que apenas podía recordar. Durante todo ese tiempo, Tandris fue su sombra constante. Corregía sus errores con palabras y miradas afiladas. Lo guiaba a través de situaciones sociales confusas con una eficiencia a regañadientes. Lo mantuvo con vida cuando ciertos nobles intentaron poner a prueba los límites de la protección de la emperatriz. El primer intento de asesinato se produjo en su quinta noche en palacio. Cal despertó con el sonido de su puerta al abrirse. Años de entrenamiento de combate lo habían hecho moverse antes de estar completamente consciente. Rodó fuera de la cama y agarró la espada ornamental que colgaba en la pared. La había comprobado en su primer día. Decorativa pero afilada. Lo suficientemente afilada para cortar, lo suficientemente afilada para matar. El asesino era rápido. Una mancha de ropa negra y acero plateado. Cal recibió el primer golpe de su espada, sintió el impacto sacudirle el brazo. El atacante era fuerte, más fuerte que cualquier humano. Pero Cal había aprendido a luchar contra Belín durante la guerra. Conocía sus fortalezas y sus debilidades. Sabía cómo se movían, cómo pensaban. Se agachó, dejando que el segundo golpe pasara por encima de su cabeza, y clavó el hombro en el abdomen del asesino. Atravesaron una pantalla decorativa y cayeron al suelo con fuerza. Cal rodó, se levantó balanceándose y sintió que su espada se clavaba en algo que gritaba. Las luces se encendieron. Tandrés estaba en la puerta, con la armadura a medio abrochar, el cabello negro alborotado y las alas extendidas en señal de alarma. Tras ella, los guardias irrumpieron en la habitación. El asesino, sangrando por una herida en el costado, intentó correr. No llegó lejos. Los guardias lo derribaron y lo tiraron al suelo. Cuando terminó, Cal se quedó en medio de sus destrozadas habitaciones, respirando con dificultad. La sangre goteaba de un corte en su frente y le temblaban las manos, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que se desvanecía. Tandris se acercó lentamente. Sus ojos lo recorrieron, catalogando las heridas, evaluando los daños. «Estás herido», dijo. «Estoy viva», respondió Cal. «Lo mismo de siempre». Algo que podría una sonrisa se dibujó en su rostro. Luego desapareció. «Lord Sotenkail», dijo, mirando al asesino que los guardias se llevaban a rastras, uno de los consejeros de mi madre. «Siempre ha odiado el tratado. Odiaba la idea de la paz con tu especie. No es muy bueno asesinando», observó Cal. «Será mejor en el juicio», dijo Tandras. «Y entonces morirá». Se giró para mirar a Cal de frente. «Luchaste bien. He tenido práctica». Sus alas se movieron contra la gente que intentaba matarme. Cal dijo, «La especie tiende a variar». Esta cronometradora definitivamente sonrió. «Ven», dijo. «Te llevaré con los curanderos y luego te buscaré nuevas habitaciones, con mejores cerraduras». Mientras caminaban por los pasillos del palacio, Cal notó que Tandras se mantenía más cerca de lo habitual. Sus alas, que normalmente permanecían firmemente plegadas, estaban ligeramente extendidas, como si estuvieran listas para protegerlo en cualquier momento. No hizo ningún comentario al respecto, pero lo notó. El juicio de Lord Sotenkal fue rápido y brutal. Los Belín no creían en largos procedimientos legales. Se presentaron pruebas, se llamó a testigos y se dictó sentencia, todo en un solo día. La emperatriz presidía desde su trono de obsidiana,
con el rostro frío como una piedra. Cuando las pruebas quedaron al descubierto, cuando quedó claro que Lord Sutton no había actuado solo, sino como parte de una conspiración mayor, su furia fue terrible. Sus alas se extendieron, proyectando sombras por el salón, y su voz resonó como un trueno. Asesinarías a un invitado bajo mi protección. Violarías las leyes sagradas de la hospitalidad. Traeríais la guerra de nuevo a nuestras puertas. Lord Sutton, atado y arrodillado ante el trono, no dijo nada. Sus ojos llenos de odio nunca abandonaron el rostro de Khal Unk. La pena es la muerte, continuó la emperatriz. Pero la muerte es demasiado amable para alguien que ha traicionado su juramento tan completamente. Ella se levantó de su trono, con sus alas abiertas. Serás exiliado, despojado de tu nombre, de tu casa, de tus alas. Vivirás el resto de tus días como un caminante sobre la tierra, recordando por siempre lo que has perdido. El grito de rabia de Lord Sutton resonó por todo el salón mientras los guardias se lo llevaban arrastrando. Para un Belín, que le quitaran las alas era un destino peor que la muerte. Significaba vergüenza eterna, aislamiento eterno, pérdida eterna. Khal lo vio irse y no sintió nada. Había visto demasiada muerte como para desperdiciar su compasión por quienes se dedicaban a ella. Esa noche, Tandras llegó a sus nuevos aposentos. Esta vez no llevaba armadura, solo una simple túnica de un azul profundo que combinaba con sus ojos. Llevaba una botella de algo color ámbar y 2 vasos. Pensé que podrías necesitar esto, dijo ella, levantando la botella. Khal levantó una ceja. ¿Estamos celebrando? Estamos sobreviviendo. Tandris respondió. Siempre vale la pena beberlo. Se sentaron en el balcón, mirando las luces de Astorne parpadear en la oscuridad de abajo. El líquido ámbar era suave y cálido como miel mezclada con fuego. Te debo una disculpa, dijo Tandra después de un largo silencio. Khal la miró. ¿Para qué? Por tratarte como menos de lo que eres. Ella miró fijamente su vaso. Cuando mi madre me dijo que te venerara, me puse furiosa. Pensé que se había vuelto loca. Un ser humano digno de reverencia. La idea parecía absurda. Pero te he estado observando estos últimos días. Te he visto afrontar el asesinato con calma. Te he visto aprender nuestras costumbres sin quejarte. Te he visto tratar a todos, desde los nobles hasta los sirvientes, con el mismo respeto silencioso. No eres lo que esperaba y ahora te he visto luchar por tu vida y ganar. Te he visto afrontar la muerte con mirada firme. Te he visto mostrar misericordia hacia un enemigo que no te habría mostrado ninguna. Ella lo miró. No eres lo que esperaba en absoluto. Khal tomó un sorbo de su bebida. ¿Qué esperabas? Un monstruo, admitió Tandras. Un salvaje sediento de sangre que mataba por placer. Así me describieron los humanos cuando era joven. Violento, primitivo, peligroso, y ahora has conocido a uno, dijo Khal. ¿Estás decepcionado? Tandras se rió. Un sonido como de campanas de plata. Estoy confundida, dijo ella. Y eso es quizás peor. Hablaron hasta altas horas de la noche. Tandris le contó sobre su infancia, sobre crecer a la sombra de una emperatriz, sobre la presión por ser perfecta. Khal le contó sobre la tierra, sobre las colonias, sobre la guerra y lo que le había costado. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, Tandris se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Khail, dijo ella, con una voz insegura que él nunca había oído antes. ¿Gracias por qué? ¿Por tenerme paciencia? ¿Por no odiarme por mi odio? Khal sonrió. Es difícil odiar a alguien que sigue salvándome la vida. Las alas de Tandris crujieron. Aún no te he salvado la vida. Aún así, Khal estuvo de acuerdo. Pasaron las semanas y algo cambió entre ellos. La hostilidad se desvaneció y fue reemplazada por algo más cálido. Entrenaron juntos en el gimnasio del palacio. Khal le enseña a Tandris la brutal eficiencia del combate humano. Tandris le enseña a Khal la gracia aérea de la guerra. Comieron juntos,
caminaron juntos, rieron juntos. El tribunal tomó nota. Los susurros los seguían a donde quiera que iban. Algunos se escandalizaron, otros se sintieron intrigados. Algunos tenían esperanzas, viendo en su improbable amistad la posibilidad de una verdadera paz entre sus pueblos. Pero no todos los susurros eran amables. «Se degrada con esa criatura», murmuró un noble, sin darse cuenta de que el oído humano de Cal era más agudo de lo que esperaba. La princesa del dominio se relacionaba con alimañas. Cal no dijo nada, pero lo recordó. Fue Tandras quien lo llevó al jardín oculto. El palacio tenía cientos de jardines, públicos y privados, formales y silvestres. Pero este era diferente. Oculto tras una puerta sencilla en un pasillo olvidado, era pequeño y tranquilo, lleno de plantas que brillaban suavemente en la oscuridad como la luz de las estrellas. «Mi hermano creó este lugar», dijo Tandris en voz baja. A Corben le encantaban los jardines. Decía que las cosas que crecían eran más importantes que las que destruían. Cal miró las flores luminiscentes, la fuente que goteaba, el banco tallado de una sola pieza de madera. «Es hermoso. Le habrías gustado», dijo Tandra. Se sentó en el banco y, después de un momento, Cal se sentó a su lado. Era amable de una manera que yo nunca aprendí a ser. Paciente, gentil. Solía decirme que el odio era un veneno que bebemos con la esperanza de herir a alguien más. Sonidos como un hombre sabio. Lo era, estuvo de acuerdo. Y murió por la guerra. Miró a Cal, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Te odié durante tanto tiempo. Todos los humanos. Te culpé por quitármelo. Y ahora sé que esa culpa es solo dolor. Armadura. Extendió la mano y tomó la suya. Su piel era fresca y suave como una piedra pulida. Ya no te odio, Cal. Creo que podría sentir algo muy diferente. El corazón de Cal latía con fuerza en su pecho. Tandris, dijo con cuidado, tu madre te ordenó venerarme. No quiero que pienses que esto es una obligación. Tandris rió suavemente. Mi madre ordenó muchas cosas. He obedecido muy pocas. Esto no es obediencia. Se inclinó más cerca. Esto es elección. Cuando lo besó, fue como volar, como caer, como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. Sus alas los envolvieron a ambos, creando un refugio del mundo exterior. Por primera vez desde la guerra, Cal se sentía en paz. Pero la paz, como debería haber sabido, nunca duró. El mensaje llegó 3 meses después de la llegada de Cal a Calarion Prime. Fue entregado por un mensajero con los colores imperiales, sellado con la marca de los territorios exteriores. Ha habido un levantamiento, anunció la emperatriz a su corte reunida. En la colonia minera de Velos Prime, los separatistas han tomado el control y amenazan con destruir las refinerías orbitales. La corte murmuró. Velos Prime era crucial para la economía del dominio. Debemos responder, instó un asesor. Envíen la flota. Aplastarlos. La emperatriz levantó la mano para pedir silencio. Los separatistas tienen rehenes. 3.000 trabajadores y sus familias. Si atacamos, morirán. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó otro consejero. La emperatriz miró a Cal. Eso es lo que pienso preguntarle a nuestro invitado. Todas las miradas se posaron en él. Cal sintió el peso de sus miradas, la sospecha, la curiosidad, la esperanza. ¿Qué saben de la situación?, preguntó. La emperatriz asintió a un asistente que activó una pantalla holográfica. La colonia, explicó, 8.000 habitantes, los separatistas suman quizás 500, liderados por un excomandante militar llamado General Morbin Trell. Fue exiliado después de la guerra por promover el genocidio contra los seres humanos. Cal estudió la exhibición, el diseño de la colonia, las posiciones de las refinerías, las bahías de los transbordadores y los túneles de mantenimiento. Su mente, entrenada por años de guerra, comenzó a ver posibilidades. Necesitas a alguien dentro,
dijo. Alguien que pueda liberar a los rehenes antes de que los separatistas sepan lo que está pasando. Imposible, se burló un asesor. Nuestros soldados serían reconocidos inmediatamente. Tus soldados, asintió Cal. Miró a la emperatriz. Pero no soy un soldado Belín. Soy un humano. Lo último que esperarían. El tribunal estalló en una discusión. Algunos calificaron el plan de locura. Otros lo llamaron suicidio. Pero la emperatriz simplemente observaba a Cal con esos ojos color ámbar, midiéndolo, pesándolo. Arriesgarías tu vida, dijo, por tener rehenes. Arriesgaría mi vida, respondió Cal. Para la gente inocente, las especies no cuentan. La emperatriz sonrió. Entonces tendrás todo lo que necesitas. Luego lo encontré en su habitación esa noche, empacando una pequeña bolsa de suministros. Su rostro estaba pálido y sus alas temblaban. No puedes hacer esto, dijo. Tengo que hacerlo, respondió Cal. No, insistió ella, dando un paso hacia él. Sus manos atraparon las de él, sujetándolas con fuerza. Ya no eres un soldado. No estás obligado a luchar y morir. No estoy luchando por obligación, dijo Cal suavemente. Estoy luchando porque es lo correcto. Porque morirá gente si no lo hago. Porque tu madre me dio la oportunidad de una nueva vida, y quiero devolver ese regalo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Tandras. No puedo perderte, susurró. Ya he perdido demasiado. Cal la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos, sus alas plegadas a su alrededor, temblando como hojas en una tormenta. Volveré, prometió. Tengo algo a lo que regresar ahora. Tandris se apartó y lo miró a los ojos. Júralo, exigió. Júralo que volverás a mí. Lo juro, dijo Cal, por mi vida, por todo lo que soy. Lo besó, entonces feroz y desesperada. Y cuando finalmente lo soltó, había acero en sus ojos. Entonces vete, dijo. Sálvalos y vuelve a casa. La infiltración fue más difícil de lo que Cal había previsto. El general Morvin Trell era paranoico, brillante y absolutamente despiadado. Había fortificado los puntos débiles de la colonia, apostado guardias en cada entrada y preparó las refinerías orbitales con suficientes explosivos para convertir la luna entera en un campo de escombros. Cal pasó 3 días arrastrándose por los túneles de mantenimiento, evitando patrullas y recopilando información. Dormía a intervalos de 2 horas, comía cuando podía e ignoraba el creciente dolor en el costado, donde el disparo afortunado de un guardia lo había rozado. Al 4.º día, encontró a los rehenes. Estaban retenidos en la cúpula central de la colonia. 3.000 trabajadores Belín y sus familias se apiñaban bajo la atenta mirada de guardias armados. Entre ellos, Cal notó con sorpresa que había niños, jóvenes con alas sin desarrollar, con los ojos abiertos de miedo. Algo frío y duro se asentó en el pecho de Cal. No podía salvarlos solo. La matemática era simple y brutal. Incluso si mataba a todos los guardias, incluso si se movía más rápido de lo humanamente posible, algunos rehenes morirían en el fuego cruzado. Necesitaba ayuda. La encontró en un lugar inesperado. La mujer se llamaba Sani. Era una de las trabajadoras, una técnica de refinería, que había logrado escabullirse durante el caos inicial. Llevaba días escondida en los túneles, sobreviviendo con sobras y determinación. Eres humana, dijo cuando Cal la encontró, más confundida que asustada. Estoy aquí para ayudar, respondió Cal. Salani lo observó un largo instante. Luego asintió lentamente. Dime qué necesitas. Juntos elaboraron un plan. Salani conocía los sistemas de la colonia, sabía por dónde discurrían los conductos de energía, sabía qué puertas podían sellarse a distancia. Cal sabía de tácticas, sabía cómo convertir una pequeña fuerza en una decisiva. Les llevó 2 días más prepararse. 2 días más de arrastrarse en la oscuridad, de colocar cargas,
de reclutar a otros trabajadores dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. Cuando estuvieron listos, Cal envió un mensaje a la flota que esperaba en órbita. Una palabra: ahora. El asalto comenzó al amanecer. La primera descarga de la flota apuntó a la red de comunicaciones, aislando a los separatistas de sus fuerzas dispersas. La segunda descarga inutilizó sus naves, atrapándolos en la colonia. Y entonces se fue la luz. En la oscuridad, Cal se movió. Los guardias no lo vieron venir. Era una sombra con una espada que surgía de la oscuridad, derribando a los enemigos antes de que pudieran dar la alarma. Tras él venían los trabajadores, armados con herramientas y armas improvisadas, luchando por sus vidas y las de sus familias. La batalla fue corta y brutal. Para cuando las luces de emergencia se encendieron, había terminado. El general Morvin Trell yacía muerto en el suelo de la cúpula central, con una expresión de asombro fija en su rostro. A su alrededor, sus seguidores se rendían, abrumados por la ferocidad de la resistencia. Cal permanecía en el centro de la cúpula, con la sangre goteando de una docena de heridas y la respiración entrecortada. A su alrededor, las familias se reunían, los niños lloraban y, por primera vez en días, el aire se llenó de algo más que miedo. Salani se acercó a él con los ojos muy abiertos. «Lo lograste», dijo. «Nos salvaste». «Lo logramos», corrigió Cal. «Todos». Y entonces sus piernas cedieron y el mundo se oscureció. Despertó en una enfermería, rodeado por el suave zumbido de las máquinas de curación. Tandras estaba allí, sentada junto a su cama, cogiéndole de la mano. «Eres un idiota», dijo, con la voz cargada de emoción. «Un idiota valiente, insensato y maravilloso». Cal sonrió débilmente. «Apenas recuperé la conciencia». Le apretó la mano. «Los médicos dijeron que perdiste suficiente sangre para matar a Tresvelin. No entienden cómo sobreviviste». «Terquedad», sugirió Cal. «Y una promesa». Tandra se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él. «Creí que te había perdido», susurró. «Cuando llegaron los informes, cuando dijeron que estabas herido, pensé». «Lo sé», dijo Cal. «Pero estoy aquí. No me voy a ninguna parte». Entonces lo besó, suave y dulcemente. Y cuando se apartó, tenía lágrimas en las mejillas. «Mi madre quiere verte», dijo. «Cuando seas lo suficientemente fuerte. Tiene algo que decir». Cal asintió. «Entonces ayúdame a levantarme». La sala del trono estaba llena cuando Cal entró, con Tandras a un lado como apoyo. Todos los nobles del dominio parecían estar presentes, con rostros solemnes y alas inmóviles. La emperatriz se levantó al acercarse Cal. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que Cal no había visto antes. «Cal Brennick», dijo, y su voz resonó por la sala. «Viniste a nosotros como una deuda de guerra, un símbolo de conflicto y pérdida. Fuiste odiado, temido, despreciado». Cal no dijo nada. Simplemente se quedó de pie y esperó. «Pero en los meses transcurridos desde tu llegada, has demostrado tu valía. Has luchado por nuestro pueblo. Has derramado tu sangre por nuestro pueblo. Lo has arriesgado todo para salvar a quienes una vez te habrían visto muerto». Ella descendió del trono, extendiendo ligeramente las alas para mantener el equilibrio. Cuando estuvo frente a él, extendió las manos y las colocó sobre sus hombros. «A partir de hoy», anunció, «ya no eres un invitado. Eres un ciudadano del dominio, un héroe de que el Therion prime. Y si mi hija te acepta», añadió con una leve sonrisa, «seréis familia». El tribunal estalló. Algunos vitorearon, otros jadearon. Algunos parecían indignados, pero a Cal no le importó. Estaba mirando a Tandras, cuyo rostro se había puesto pálido. Ella dio un paso adelante, con sus alas temblando. «Mamá», dijo con voz temblorosa. «¿Estás diciendo?» «Estoy diciendo que doy mi bendición», respondió la emperatriz.
Si así lo deseas. Tandras se volvió hacia Cal. Sus ojos brillaban, llenos de esperanza y miedo y algo más profundo. Colrizada, dijo ella, y su voz era apenas un susurro. ¿Me querrás? No como un deber, no como una obligación, sino como una elección. Cal extendió la mano y tomó su mano. Pensó en todo lo que había pasado, la guerra, la pérdida, el dolor. Pensó en el odio que había cargado, en las heridas que nunca habían sanado. Y luego miró a la mujer que tenía delante. Esta criatura feroz, orgullosa y hermosa que comenzó siendo su enemigo y se convirtió en su hogar. Te elijo a ti, dijo. Hoy, mañana y todos los días siguientes. Cuando se besaron, la corte estalló en aplausos. Incluso los nobles indignados se unieron, arrastrados por el momento. Pero lo mejor fue la mirada en el rostro de la emperatriz. Ella estaba sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez desde que Cal la conoció. Ella se inclinó y le susurró al oído, «Bienvenido a la familia, Sargento Bren». Cal sonrió. Ahora solo queda Cal, su majestad. La emperatriz se rió. Ella realmente se rió. Entonces, bienvenido, Cal. Tengo el presentimiento de que vas a poner las cosas muy interesantes. Mientras salían juntos de la sala del trono, Tandras le apretó la mano. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Cal miró el cielo alienígena a través de las ventanas del palacio. Los soles gemelos poniéndose sobre Astorne, la ciudad de agujas y maravillas que se había convertido en su hogar. Ahora dijo, vivimos. Y así fue. En las semanas posteriores a la ceremonia, Cal se encontró adaptándose a una vida que nunca había imaginado. El palacio, que una vez le había parecido extraño e imponente, se volvió familiar. Los sirvientes lo saludaron por su nombre. Los nobles, incluso aquellos que inicialmente se habían opuesto a su presencia, lo trataron con un respeto a regañadientes. La propia emperatriz buscó su consejo en asuntos de estrategia y diplomacia, valorando su perspectiva externa. Pero fue Tandras quien regresó a casa. Pasaban las mañanas entrenando juntos en el gimnasio, entrenando con espadas y palabras. Pasaban las tardes explorando la ciudad. Tandris le mostraba los rincones ocultos y los lugares secretos que solo conocían los nacidos en el palacio. Pasaban las tardes en el jardín hablando de todo y de nada, aprendiendo el uno del otro como lo hacen los amantes. Una noche, mientras paseaban por el tras los puentes plateados que conectaban las torres del palacio, Tandris se detuvo y se giró para mirarlo. Las lunas gemelas de Keelarion Prime se cernían bajas en el horizonte, proyectando una luz plateada sobre sus rasgos. Nunca pensé que me sentiría así, dijo en voz baja. Después de la muerte de Corben, pensé que solo sentiría ira. Pensé que me pasaría la vida ardiendo de odio, consumiendo todo lo que me rodeaba. Cal le tomó la mano. Y ahora siento que estoy creciendo en lugar de quemarme. Como dijo tu hermano, las cosas que crecen son más importantes que las que destruyen. Ella sonrió. Me enseñaste eso, Cal. Me mostraste que el enemigo que odiaba era solo un hombre que quería volver a casa, igual que Corbin. Cal la atrajo hacia sí. Tu hermano parece alguien a quien me habría gustado conocer. Tú también le habrías caído bien, dijo Tandras. Siempre decía que las mejores personas eran las que habían visto lo peor del mundo y aún así elegían ser amables. Se quedaron allí un buen rato, viendo las lunas elevarse sobre Astorne, escuchando el susurro del viento entre las agujas. Fue un momento de paz perfecta, la clase de paz que Cal creía no volver a sentir. Pero aún quedaba un secreto entre ellos. Tandris le habló de Nisara 3 días después, en el jardín oculto donde vivía el recuerdo de su hermano. Su voz era firme, pero le temblaban las manos al hablar. Era joven, dijo. ¡Qué tontería! Mi madre quería una alianza con la casa Valerín, y acepté un contrato de vinculación sin entender lo que significaba. El vínculo duró solo un año antes de que Renick Valerín muriera en la guerra. Hizo una pausa, con la mirada perdida.
Murió en Brensridge. Era uno de los 217. Cal sintió un escalofrío en el estómago. Tandris, empezó. No te culpo, dijo rápidamente. Sé que no lo conocías. Sé que solo luchabas por sobrevivir. Y, a decir verdad, nuestro vínculo fue infeliz. Era frío, distante, más interesado en su carrera militar que en mí. Pero me dio a Nisara y por eso le estoy agradecida. ¿Por qué la escondiste?, preguntó Cal. Por la conspiración, respondió Tandris. Cuando Renick murió, su casa quiso reclamar a Nisara como su heredera. Me la habrían arrebatado, criándola como un arma contra mi madre. No podía permitirlo. Así que la escondí. Le dije al tribunal que había muerto en la infancia. Solo mi madre y un puñado de sirvientes de confianza saben la verdad. Cal procesó esta información lentamente y ahora me la estás contando. Tandris lo miró a los ojos. Porque si queremos un futuro juntos, no puede haber más secretos entre nosotros. Nisara es mi hija. Es parte de mí. Si no puedes aceptarla, lo que sea que tengamos debe terminar aquí. Cal pensó en todo lo que había perdido en la guerra. Sus amigos, su familia, su propósito. Pensó en el vacío que lo había consumido durante años. La sensación de que solo estaba viviendo sin estar realmente vivo. Y entonces pensó en Tandras, en cómo reía cuando decía algo inesperado, en la feroz determinación en sus ojos cuando luchaba, en la suavidad de su voz cuando hablaba de su hermano. Llévame con ella, dijo. Los ojos de Tandres se abrieron de par en par. Ahora. La guardería estaba en un ala oculta del palacio, accesible solo a través de una serie de pasadizos secretos. Tandris lo guió por los tortuosos pasillos, rozando las paredes con sus alas hasta que llegaron a una puerta tallada con imágenes de estrellas y lunas. Dentro, la habitación era cálida y luminosa. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo y los dibujos cubrían las paredes. En el centro de la habitación, una pequeña niña Belrin jugaba sentada con bloques que brillaban con diferentes colores. Nisara levantó la vista al entrar. Sus ojos, del mismo azul violeta que los de su madre, se abrieron de par en par por la sorpresa. Entonces sonrió, una sonrisa entreabierta que iluminó todo su rostro. «Mamá», chilló, corriendo hacia Tandres con los brazos extendidos, sus alas sin desarrollar batiendo inútilmente tras ella, aumentando su impulso. Andrés la levantó y la abrazó. «Hola, mi pequeña estrella», susurró. «Traje a alguien para que te conozca». Nisara miró a Cal por encima del hombro de su madre. Su expresión era curiosa, pero no asustada. «¿Quién es?», preguntó. «Este es Cal», dijo Tandra. «Lo es». Dudó, mirando a Cal. «Soy una amiga», dijo Cal con dulzura. «Espero que también podamos ser amigos». Nisara lo observó durante un largo rato con la solemne intensidad que solo poseen los niños. Luego, extendió los brazos hacia él. «Arriba», exigió. Cal miró a Tundras, quien asintió con lágrimas en los ojos. Tomó a la niña en brazos, sintiendo su pequeño peso posarse contra su pecho. Olía a flores y a algo más dulce, algo que le dolió el corazón. «Eres cálida», observó Nisara. «Los Belin son fríos. Los humanos son diferentes», asintió Cal. «Me gusta lo diferente», decidió Nisara. Extendió la mano y le tocó la cara con una pequeña mano. «¿Te quedarás?». Cal miró a Tandras, la esperanza y el miedo reflejados en su expresión. Miró a la niña en sus brazos, esa pequeña vida que ya había perdido tanto. «Sí», dijo, «me quedaré». Los meses siguientes trajeron consigo sus propios desafíos. La casa Valoran descubrió que Nisara vivía e intentó presionar para que su reclamo se hiciera efectivo a través de canales legales. La emperatriz intervino, declarando que su nieta estaba bajo protección imperial y que cualquier intento de separarla de su madre sería considerado traición. Hubo protestas, por supuesto.
Algunos nobles argumentaban que la tradición exigía que el niño fuera criado en la casa de su padre. Otros susurraban que era inapropiado que un humano se involucrara en la crianza de una princesa Belín. Pero Cal los enfrentó a todos con la misma tranquila resolución que había mostrado en Brens Rig. Había aprendido que las batallas no siempre se ganaban con armas. A veces se ganaban simplemente negándose a romper. Y a pesar de todo, Nisara llegó a amarlo. Al principio lo llamó por su nombre, luego con la palabra para protector y finalmente, una tarde, mientras miraban la puesta de sol desde el balcón del palacio, lo llamó papá. Cal se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Miró a Tandras, que lloraba en silencio, con una sonrisa en su rostro. ¿Es eso aceptable? Nisara preguntó, repentinamente insegura. Puedo llamarte de otra manera si lo prefieres. Cal se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Eso dijo, con la voz ronca por la emoción. Es la cosa más hermosa que alguien me haya llamado alguna vez. Nisara sonrió y le echó los brazos al cuello. Sabía que te gustaría, dijo. Mamá dijo que podrías llorar. Tandrés se rió entre lágrimas. No dije tal cosa. Lo hiciste, insistió Nisara. Dijiste que papá estaría muy feliz y probablemente pondría esa cara que pone cuando no quiere llorar pero quiere hacerlo de todos modos. Cal miró a quien se encogió de hombros con impotencia. Ella es perceptiva. Ella es tu hija. Cal estuvo de acuerdo. Probablemente sea hereditario. Un año después, en el aniversario de su llegada a que Elterion Prime, Cal se encontraba en el jardín oculto, el que Corín había hecho, y observó cómo Tandras se acercaba. Hoy no llevaba armadura, solo un sencillo vestido de color blanco y plata que la hacía parecer una estrella que había tomado forma. A su lado caminaba una pequeña figura, una joven Belín con alas sin desarrollar y ojos que brillaban del mismo violeta azulado que los de su madre. Su nombre era Nisa y tenía 3 años. Tandris le había contado sobre su hija la noche después del rescate de la colonia, cuando se sentaron juntos en la enfermería y hablaron hasta el amanecer. Nisara fue el resultado de una breve e infeliz unión que Tandras había contraído para complacer a su madre años atrás. El padre había muerto en la guerra, asesinado en Brennixrig, y Tandras había criado a su hija sola desde entonces, manteniéndola oculta de la política de la corte y las intrigas nobles. Ella es mi secreto, había dicho Tandris. Mi corazón estaba fuera de mi cuerpo, tenía miedo de decírtelo. ¿Por qué? Cal había preguntado. Porque no sabía si podrías amar al hijo de otra persona, si podrías aceptarla como parte de mí. Cal había tomado su mano. Os acepto a todos, había dicho. Cada pieza, cada secreto, cada cicatriz. Ahora, al ver a Nisara caminar hacia él por el jardín, su rostro se iluminó de alegría. Cal sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Cal, chilló, levantando sus pequeños brazos. Arriba, arriba. Él la levantó y la acomodó contra su cadera. Hola pequeña estrella. ¿Te has portado bien hoy? Nisara asintió solemnemente. Estuve bien. Solo rompí 2 cosas. ¿Solo 2? Dijo Cal, sorprendida. Esto es una mejora. Tandris se rió. El sonido era brillante y claro. Ella te envuelve alrededor de su dedo tan fácilmente. Es una habilidad. Cal estuvo de acuerdo. Miró a Tandras y su sonrisa, y la forma en que la luz captaba su cabello negro. ¿Y qué ha estado haciendo su madre hoy? Tandrés se acercó más y sus alas se posaron alrededor de ambos en un suave abrazo. Pensando en el futuro, dijo, en lo que sucederá después y en lo que sucederá después. Tandris extendió la mano y le tocó la cara. Lo que elijamos, dijeron juntos. Cal la besó suave y dulcemente mientras Nisara riéndose entre ellos. Y por un momento, el universo se sintió perfecto. Más tarde, cuando el sol se puso y emergieron las estrellas, los 3 se sentaron juntos en el banco del jardín. Nisara se había quedado dormida en los brazos de Cal, sus pequeñas alas revoloteando suavemente con sus sueños. Tandra se apoyó en su hombro,
con los ojos medio cerrados. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por quedarte, por luchar, por elegirnos. Cal miró al niño en sus brazos, a la mujer a su lado, al jardín que había sido construido por un hombre al que nunca había conocido, pero con el que de alguna manera se sentía conectado. Creo que tu hermano tenía razón, dijo en voz baja. ¿Sobre qué? ¿Sobre que las cosas que crecen son más importantes que las que destruyen? Tatri sonrió y cerró los ojos. Sí, asintió ella. Siempre acertaba en lo importante. Así permanecieron hasta que salieron las lunas, dos figuras y un niño en un jardín de luz, por fin en paz. Y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, entre las innumerables estrellas, mundos y pueblos, comenzaba una nueva historia. Una historia de perdón y redención, de enemigos que se convertían en familia, de odio que se transformaba en amor. No era el final de nada. Era solo el comienzo.